Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Dale click a la campanita para que recibas la notificación. Este día en el Corre de la Mañana le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Lo vamos a intentar aprovechar en lo máximo que se pueda, porque además tiene la deferencia, él va a muy pocos medios. Estuvo la semana pasada con Moisés Urbina y está aquí con nosotros esta mañana. Sí, es uno de los medios a donde va. Y nos sentimos muy honrados. Sí, muy honrados siempre de poder conversar, actualizarnos, ¿verdad? Con alguien que va leyendo la realidad nacional desde los 80s o quizás más, ¿verdad? Así que nos da mucho gusto, Mauricio Chusí, tenerlo aquí con nosotros, quien fuera presidente del Banco Central de Reserva, actualmente director ejecutivo de Fitch para Centroamérica y Panamá, que es una empresa calificadora de riesgo. Así que, Mauricio, bienvenido, qué bueno tenerlo con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias y es un gusto estar con ustedes. Le vamos a pedir que se acerque al micrófono. Con Diana y con Tony, a quienes, como ellos dicen, pues los aprecio mucho y muchas gracias. Muchas gracias. Y he visitado durante varios años. Así que muy buenos días a todos. Pues podríamos comenzar intentando entender por qué dijo la semana pasada que la economía de nuestro país está desacelerando, y eso, ¿qué significa? Bueno, es muy distinto hablar de desaceleración que de contracción del crecimiento. Eso quiere decir desacelerarse, quiere decir que estamos creciendo menos. Si el año pasado crecimos 3%, probablemente este año vamos a estar creciendo alrededor del 2%, o quizás menos, porque vamos a ver cómo terminan las cifras, pero lo que pasa es que la economía está perdiendo dinámica. ¿En qué se puede ver este tipo de qué análisis surge la conclusión de que se está desacelerando? Lo primero es el IVAE, el indicador de volumen de actividad económica ha venido mostrando, si vemos las gráficas, muestra de que está perdiendo, la tendencia es a crecer menos. Hemos visto la tasa de crecimiento del primer trimestre, que fue 3%, el segundo trimestre fue 1.4%, las cifras del tercer trimestre están por salir en la próxima semana, y entonces uno va viendo una serie de indicadores. Ahora, ¿qué sectores son los que no están creciendo fuerte? El año pasado la construcción creció 16%, este año la construcción no está creciendo. Y aunque a finales, en los últimos ¿Cómo no, está creciendo cero o qué? Estaba bajo, el indicador del IVAE se mostraba abajo de cero, pero ya en los últimos meses por lo menos hay una leve recuperación del sector construcción, y lo que empuja la economía es fundamentalmente el comercio, las actividades financieras, las actividades de servicios, las actividades de hotelería y alimentación, o sea, los restaurantes. Todos sabemos que los restaurantes están full. Y los conciertos, igual que los conciertos. Igual que los conciertos, pero eso no alcanza a mover la aguja. Pero, sí. Pero y los otros sectores primarios, la agricultura perdiendo fuerza, la industria ya tiene prácticamente año y medio de estar perdiendo dinamismo, y donde es más fuerte quizás es en el sector de maquila, donde hemos visto que ya las exportaciones de maquila se han contraído 2 años casi un 30%. Y ahí es donde uno piensa, ¿qué pasa con el empleo en las maquilas? Como ustedes sabrán, las cifras de empleo que el Seguro Social publicaba todos los meses ya no se publican desde abril del año pasado, del 2023, que eso nos servía como para ir viendo por dónde iba la economía. Formal. Sí, ¿verdad? de ahí las exportaciones contrayéndose, y ahí sí no es que se han desacelerado, sino que están con crecimiento negativo. O sea, cada día en los últimos meses, y eso se viene dando desde el 2023, el país exporta menos. Y las remesas, que es el otro factor, también tienen ese componente de que crecen muy poco, ya solo están creciendo un 1.7. En conclusión, lo que uno puede ver es que la economía, las exportaciones ya no empujan el crecimiento económico, las remesas lo empujan muy poco, y lo que empuja el crecimiento económico en este momento es el gasto público. Es decir, el gobierno es el principal dinamizador de la economía,
con lo que se llama una política fiscal expansiva. De ahí surge el tema de las necesidades de endeudamiento, porque el gobierno no es autosuficiente para tener esa labor de impulsar la economía mediante el gasto público. Han habido meses este año en el que el gobierno ha gastado hasta 1.000 millones en el mes. Entonces, cuando se gastan esas cantidades de dinero, la economía se mueve. Entonces, el tema de que cuando salen muchos economistas y analistas quejándose del nivel de endeudamiento, lo que tiene que ver también es que si se frena la economía, la parte del gasto público, lo que vamos a ver son niveles de crecimiento más bajos. Hay quienes critican al gobierno y dicen que en cada plenaria el país se endeuda más. Uh-huh. Y quienes defienden al gobierno dicen, bueno, pues, los países se tienen que endeudar para hacer proyectos, para hacer... crear las famosas condiciones. La obra pública, ya lo dijo usted, hubo un mes, 1.000 millones. ¿Cuál es en ese... O sea, ¿cómo hacemos ese balance? ¿Cómo hay que leer esos comentarios? Bueno, yo creo que hay niveles de endeudamiento que son positivos. Por ejemplo, tú mencionabas endeudarse para hacer proyectos. Definitivamente el país tiene que ser más competitivo, tener buenas carreteras, tener buenos aeropuertos. Hay una serie de infraestructura que se necesita para que el país progrese. No digamos las necesidades de inversión pública en los sectores sociales, principalmente en educación y salud. Por ejemplo, hay que hacer escuelas, hay que mejorar los servicios de salud en los hospitales y eso requiere recursos. El problema es cuando el endeudamiento sirve para financiar gasto corriente. ¿Qué gasto corriente? Fundamentalmente en este país son sueldos y salarios. Y gastos de consumo de las oficinas públicas y del gobierno en general. Entonces, el endeudamiento para que genere desarrollo debería ser para generar proyectos de inversión. Ahora, lo que tenemos que preguntarnos los salvadoreños es que si los niveles de endeudamiento son sostenibles, esto es igual que en una familia. Es decir, llega un momento en el que la cabeza de la familia sea el esposo o la esposa. Que en este país somos más jefas de hogar que hombres. Pero las jefas de hogar, pero con lo que me voy a referir, yo no me quería ser tan directo, Diana, porque depende de quién gasta más. Pero llega un momento en el que empiezas a usar crédito para mantener ese nivel de gasto en la familia. Y llega un momento en el que los bancos y las tarjetas de crédito se topan y entonces ya no se puede mantener el nivel de vida, pero no solo eso, sino que se cae en la insolvencia. Entonces, el balance que hablaba Tony pasa por dos temas. Endeudarse en lo que se pueda para financiar inversión y número 2, hacer que el endeudamiento sea sostenible, es decir, que no nos vayan a cortar el crédito en algún momento y mucho menos que vayamos a caer en la insolvencia. Y para eso se necesitan mayores ingresos. Para eso se necesita. En el gobierno. No, y menores gastos. Y menores, sí. Ahora, ese es el problema cuando los hogares gastan más de la cuenta, más de lo que les ingresa. Yo me quiero referir a ese punto porque lo que hemos estado leyendo, Mauricio, es que el gobierno, a través de diferentes mecanismos como la facturación electrónica, ha aumentado sus ingresos. Correcto. A través de los impuestos, ¿verdad? O sea, en palabras salvadoreñas nos tienen más controlado, ¿verdad? Entonces, el gobierno sabe lo que uno paga y por el otro lado lo que el comercio va acumulando bien cuadriculado. en impuestos sobre la renta, en el famoso IVA, que es a donde mayormente hay ingresos. Y lo que hemos estado leyendo es que los ingresos por recaudación fiscal han ido creciendo. Sí, y eso para mí es muy importante y hay que elogiarlo, porque al hacer ese mecanismo de control y hacer que la gente cumpla con las leyes tributarias, lo que se está haciendo es obligando a los que no pagaban impuestos a que paguen. Todos los asalariados de este país, todos los que van a comprar algo a una tienda o un supermercado, a la tienda de la esquina, a la libre frijoles, lleva IVA. Y eso es bien importante que la gente esté consciente de que ellos pagan
IVA pagan impuestos por todo lo que consumen. Porque creen que el tema de los impuestos es un tema de los que tienen trabajo, que un tema de los grandes empresarios. No. Todos los salvadoreños pagamos impuestos y tenemos que velar porque sean utilizados correctamente. Es un tema que les compete a todos los salvadoreños. Ahora, el hacer más eficiente la recaudación y hacer que los que no pagan impuestos paguen, creo que es algo muy bueno para el país. O sea, en eso hemos visto, yo diría, una de las cosas más exitosas que ha tenido este gobierno es en mejorar la recaudación sin subir impuestos. Que esa es la palabra clave, ¿verdad? Ese es lo clave, sin subir impuestos. Y vean, por ejemplo, como tú decías, Diana, el tema del IVA. O sea, los organismos internacionales dicen, miren, suban el IVA. ¿Verdad? Y esa es la forma más fácil de subir. Es que eso es lo que dicen economistas. Es que lo más fácil es subir el IVA porque recaudas más impuestos. Sí, pero es lo que más golpea a pero la gente. Socialmente hablando no aplica. Correcto. Ajá. Entonces, uno no tiene que dejar que el país llegue al nivel donde o se sube el IVA o se sube el IVA, porque ya no hay más de dónde sacar. Para dónde hacerse. Correcto. Ajá. Ese es el punto para mí que uno, y que como cuando tú decías hasta dónde se puede gastar, allí es donde tiene que tener mucho cuidado de ir manejando la sostenibilidad fiscal para evitar golpear más a la población. Sería una medida, son medidas impopulares, tomando en cuenta que a este gobierno la imagen le importa mucho. Está pendiente, y yo no sé qué tan cerca, qué tan lejos, qué tan real o qué tan incierto es este famoso acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Creo que son 1.300 millones. Entendería que subió 1.400, ¿verdad? Lo que hemos leído. Pero el Fondo Monetario, a cambio, para que el gobierno pues implemente estas políticas, pide ajustes al déficit fiscal. Creo que son 3,5%. Y es ahí donde el gobierno tiene que maniobrar. Ya hablo de las remesas. El 20 de enero se sienta un nuevo presidente en la Casa Blanca. Correcto. Por segunda vez. Y no es muy amigable con los salvadoreños indocumentados. O por lo menos el discurso. O con todos los indocumentados. Ajá, y por lo menos es el discurso. Y ahí podría haber alguna variación en ¿cuántos millones son de remesas? 7.000 millones. 8.000 millones. Ajá, o sea, 8.500 es más que el presupuesto general de la nación lo que ingresa en remesas. Entonces, si juntamos todo eso, entonces, ¿qué se viene? Primero, yo creo que esas son de las razones por las que yo me he decidido venir a visitarlos. Yo quiero que la gente entienda que esas medidas de ajuste van a ser muy dolorosas, ¿verdad? Porque probablemente las remesas, en vez de crecer más, probablemente van a crecer menos. El programa de deportación masiva del presidente electo de los Estados Unidos calcula que en el primer año van a deportar alrededor de 1 millón de emigrantes. Hay aproximadamente unos 47 millones de emigrantes en los Estados Unidos, de los cuales 11 están no autorizados. Eso quiere decir que son 11 millones de personas que están de una forma no autorizada, porque a mí no me gusta utilizar ni el término ilegal, ni mojado, ni nada por el estilo, ni indocumentado. Pero aplica, no autorizados. No autorizados. Entonces, de esos, vea, ¿cuántos son salvadoreños? Hay un estimado de que hay como 1.400.000 salvadoreños, pero de los cuales 500.000 son no autorizados. Entonces uno podría decir, bueno, puede ser que haya una deportación de alrededor de 50.000 salvadoreños. Eso es mucha gente. Pero si lo vemos proporcional a la cantidad de salvadoreños que hay, no es tan fuerte. Pero 50.000 personas que vinieran deportadas subirían el nivel de desempleo en El Salvador. ¿Por qué? Porque esta gente vendrían a buscar empleo, empleos que prácticamente son muy escasos en nuestro país. Acordémonos aquella cifra que dice el país necesita generar 50.000 empleos anuales para llenar el déficit. El déficit anual. Es decir, todos los jóvenes que alcanzan su edad de trabajar, que entran al mercado, se calcula que son alrededor de 50.000 y
estarían entrando de un solo golpe esa cantidad. Ahora, las remesas probablemente van a sufrir menos, aunque ya no van a crecer al ritmo que están creciendo. Pero hay otra iniciativa que habla de ponerle impuestos a las remesas. Es decir, Oklahoma ya le cobra el 5% de impuesto a los envíos de remesas. Y hay otros estados en Estados Unidos que están analizando poner impuestos también a las remesas. O sea, eso es desde allá. Allá. Ese dinero queda allá. El impuesto queda allá Ajá. a nivel estatal, ni Estatal. siquiera a nivel federal. Ujú. Pero, o sea, se nos viene un momento difícil, pero también no hay que preocuparse porque es muy difícil saber cuántos van a ser salvadoreños. Es decir, cuando hagan una redada, puede ser que agarren más asiáticos, más africanos o más latinoamericanos, y dentro de esos, ¿cuántos serán salvadoreños? O sea, es un tema con mucha aleatoriedad. Entonces, sí creo que puede ser un momento difícil, y como decía uno de los medios de comunicación en la semana pasada, se habla de que hay 200,000 salvadoreños ya identificados, pero acordémonos que ahí están los TPS que tienen un estatus autorizado, pero no permanente. Es decir, ellos están autorizados para estar en los Estados Unidos, pero su autorización vence creo que en mayo. Marzo del otro año, si no mal recuerdo, nos dijo Reinaldo Albergue, Sí, ¿verdad? marzo del próximo año, marzo del 2025. Ahora, y después de eso tienen 18 meses, por si no se renueva, tienen 18 meses, algo así, para regresar, ¿verdad? O sea, no es que en marzo se termina y el 1 de mayo tienen que estar de regreso. Entonces, eso yo sé que es una de las cosas que preocupa a nuestros compatriotas y a la gente, a los salvadoreños. Acá nos preocupa a todos una repatriación masiva. Dentro de esto hay mucho mensaje político también, Mauricio. O sea, dentro de esta incertidumbre que crean, hay mucho mensaje político. Yo lo que he leído es que, si bien es cierto, el nuevo gobierno de los Estados Unidos piensa deportar, pero piensa deportar a aquellos que están de manera ilegal, no autorizada, como usted menciona, y en conflicto con la ley. Es decir, que tienen causas que ya tienen causas abiertas, ¿verdad? De criminalidad, de no pago de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Y que por allí podría venir el tema de posibles deportaciones. Sí, yo creo que tú tienes razón en el sentido de que probablemente vaya por ahí. Pero no nos perdamos tampoco, vaya. Durante el gobierno de Obama se deportaron 2.9 millones. O sea, tampoco que no ha habido deportaciones. Lo que pasa es que aquí no se ha sentido tan fuerte como se ha sentido en otros lados. ¿O era más calladita la deportación? ¿Verdad? En el gobierno de Biden fue 1.6 millones. O sea que también esto fue parte, como tú mencionabas, de la campaña política. Sí, porque y ahí vamos a ver al rato es más difícil ingresar de ilegal, porque ya dijo que va a usar hasta a la Fuerza Armada. Y medios electrónicos, y va a aumentar el número de policías, y va a aumentar el muro. Tal vez va por ahí. Y yo lo que creo es que eso probablemente se va a dar. Mira, yo creo que el freno al ingreso en los Estados Unidos se va a dar, y sí tienen que tener en cuenta los salvadoreños que cada vez va a ser más difícil entrar en una forma no autorizada a los Estados Unidos. Le dejo una pregunta planteada porque tenemos que ir a la pausa, don Mauricio. El hecho de que El Salvador logre un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿qué significa en términos políticos o de confianza o de relaciones con organismos internacionales, dependiendo de cómo está nuestra economía y cómo la maneja el gobierno? Queda planteado. Queda planteado. Queda planteado porque tenemos que hacer pausa. Son las 8 de la mañana con 32 minutos. Tenemos para usted varios obsequios, Mauricio. Tenemos a Cherito Café, que es el café que usted ha estado degustando. Por cierto, chuponeando pan Sinaí, como buen salvadoreño. Una María Luisa se está comiendo. ¿Qué decía de pan Sinaí, Mauricio? Que me encanta la forma como pan Sinaí ha incursionado en los mercados
con buenos empaques y con mucha eficiencia. O sea, yo creo que es han logrado entrar en algo que prácticamente el país necesitaba. Exacto, es el nuevo diseño de su empaque obviamente pues llama mucho la atención y qué bueno que nos gusta, que le guste Pan Sinaí y esa María Luisa. Cherito Café también es el café oficial en Diana Verónica y Tony, es el café que consumimos acá, nosotros consumimos local y esa bolsa es para usted. Se la manda Cherito Café. Muchísimas gracias. Cherito Café lo puede encontrar en Bolengo Plaza, en el Boulevard del Hipódromo en San Benito, en las tiendas Tengo, que las encuentra en varios centros comerciales y también a través de las redes sociales, en Instagram y en X, @cheritocafé.sb. Ya vino San Martín. Estamos en plenas celebraciones de fin de año. San Martín tiene las mejores opciones para tus almuerzos y cenas. Puedes disfrutar de un 3 de 3 Premium, que incluye un sándwich completo, media ensalada, sopa pequeña y refresco mediano, o para compartir el pizza para todos, que incluye una pizza mediana o grande, una ensalada y 1 litro de refresco. Disponible a partir de las 12 del mediodía en cualquier sucursal San Martín. Y nosotros utilizamos los servicios de Línea Rosa para traer los desayunos de San Martín. Sí, a esta cabina. A esta cabina. Tú Y los yo utilizaste el sábado fin de semana. tuve boda y me moví en Línea Rosa. Miren, fabuloso porque lo llevan a uno a la iglesia, después lo llevan al lugar del evento y después en la madrugada lo van a recoger al lugar del evento. Ahí usted si decide venirse o no venirse o seguir en la fiesta, ¿verdad? Bueno, ahí está Línea Rosa. Más que recomendado, un transporte seguro, eficiente, de confianza, en el cual usted se va a sentir muy tranquila. 6200-4491 o a través de Línea Rosa App. Un caballero es bienvenido a Línea Rosa, siempre y cuando el servicio lo solicite una mujer, Mauricio. Así que le recomendamos utilizar a Línea Rosa. Ya volvemos. Pausa.
De tanto que hemos platicado ahorita en la pausa comercial con Arreglamos el Mauricio. mundo. No, pero espérate, ¿cuál era la pregunta planteada? Hasta compa? de Siria hablamos. ¿Cuál era? No, ¿qué significa en términos de confianza o de que al país se le vea de otra forma por parte de los organismos multilaterales? El 1.4, Si sí, es con el que Fondo Monetario se Internacional. logra un acuerdo del que se ha venido hablando durante todo el primer periodo del presidente Bukele. Y que de con- acuerdo a fuentes periodísticas habría cambios en el Bitcoin Sí, para lograr ese acuerdo. con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, yo ¿Qué creo significa? yo creo que hay el acuerdo con el Fondo Monetario ha estado en discusión durante 4 años. Lo primero es que yo sostengo, y este es un criterio personal, que El Salvador, si sigue endeudándose en esa forma, va a tener que ir al Fondo Monetario, ya sea voluntariamente o forzosamente. ¿Por qué forzosamente? Por lo que hablábamos, de que si hay un problema de insolvencia, o lo mismo, regreso al caso de los hogares, cuando ya la gente llega a que ya topó su nivel de deuda y nadie le quiere prestar, o le presta muy caro porque va a donde los usureros, tiene que ir a sentarse con el banco a reestructurar su deuda. Entonces, el Fondo Monetario, la gente lo ve como llamémoslo así, como una amenaza. Y lo que hace el Fondo Monetario es rescatar países que se han excedido en sus políticas o que no han manejado sus economías en una forma adecuada, sobre todo cuando van en forma forzada. Cuando van en forma voluntaria, lo que se muestra es que el país es consciente de que tiene que arreglar su situación. Entonces, lo que estamos viendo es una negociación no forzada, sino que una negociación voluntaria para tratar de estabilizar las finanzas públicas, pero además de eso tratar de potenciar el crecimiento y cuidar a los sectores sociales. Es decir, el país, para poder crecer, y esto es bien importante, y hoy vengo insistiendo desde hace muchos años, necesita restablecer la confianza, y la capacidad del país de crecer está limitada por lo que se llama el PIB potencial, que anda alrededor del 2,5. Algunos dicen que 2, algunos dicen que 2,5. Para aumentar la capacidad de crecer del país se necesita inversión, ya sea en activos, en maquinaria, en nuevas tecnologías, en nuevos productos, o invertir más en educación para tener personas más capacitadas, más calificadas, y quizás lo más fácil de entender, por ejemplo, es invertir más, por ejemplo, en clases de inglés para que haya más salvadoreños que puedan atender el mercado de los Estados Unidos hablando el inglés con facilidad. Los call centers es una muestra fácil de entender. Entonces, inversión en capital humano o en tecnologías nuevas. Entonces, pero para eso se requiere que los inversionistas también tengan confianza. Y cuando venimos acarreando un problema de sostenibilidad fiscal, un problema de que estamos gastando más que nos ingresa, a los inversionistas les da temor. Y ya arreglamos algunas cosas que generaban temor, como el problema de seguridad pública. Es cierto, los salvadoreños eran los que más sufrían de los problemas de seguridad, y los inversionistas no venían porque les daba temor también en un estado que tenía problemas de seguridad. Ya se arregló esa parte, y yo creo que hay que ahora tener un clima de inversión adecuado para poder potenciar el crecimiento. Dentro de esos aspectos, yo considero que estabilizar las finanzas públicas es fundamental, y para eso se busca el apoyo de una institución como el Fondo Monetario, como el BID, como el Banco Mundial. ¿Por qué? Porque en el momento que se hace, y tú lo mencionabas, en el momento que se hace un ajuste del 3,5% del PIB, ¿qué quiere decir eso? Que el gobierno tiene que o aumentar los ingresos o disminuir los gastos. Y lo dicen, en 3 años hay que cerrar esa brecha en un 3,5%. No es que el ajuste va a ser de 3,5% de un solo, de un solo, sino que el primer año
No sé cuánto va a ser porque el acuerdo con el fondo no es conocido. Se sabe que han estado en negociaciones durante los 4 años últimos. Pero está el país llegando a tocar la puerta forzadamente. No, lo está llegando en forma voluntaria. Voluntaria. Y eso es exactamente lo que hay que hacer, porque es muy distinto ir a arreglar con un banco antes de que te digan ya se le acabó el crédito y usted ya no puede usar nada, que cuando ya te mandan a traer con un juicio de que mire, tiene que pagarme o me entrega la casa o me entrega el carro. El Salvador no está en esa situación. Y yo creo que lo mejor que puede hacer un gobierno es pedir la asistencia en forma voluntaria. Y aparentemente lo están haciendo. No sé qué tan encaminadas están las cosas. Y entiendo que el tema del Bitcoin es un clavo más que está ahí en el proceso de negociación. ¿Cómo va a terminar? No sé. Pero el Bitcoin, o sea, ha sido iniciativa impulsada. ¿Es punto de honor para el gobierno visto que no fue acogido por la población? Yo lo considero, y a mí me gustó, no es un término mío, quiero decirles que me decían que el Bitcoin es parte de la marca del presidente Bukele. O sea, él se ha dado a conocer a nivel mundial, haciendo que El Salvador sea el primer país que utiliza Bitcoin como moneda de curso legal. Entonces... ¿O sí sería punto de honor? Sí sería. Bueno, yo diría que es más un tema de marca, pero yo creo que cuando uno se sienta a negociar tiene que hacerlo con la mente lo más amplia posible y ver, y creo que tú planteabas un punto importante, ver qué es lo que es fundamental y qué es lo que no es fundamental. Si la población no lo acogió, y él lo decía el otro día, que la población no quiso acompañarlo con el tema del Bitcoin, yo creo que son temas que hay que analizar bien. Yo creo que no se trata de cerrar el uso del Bitcoin, pero yo creo que hay que buscar la forma de hacer el ajuste. De que siga siendo una forma de su marca personal sin tener que bueno, sacrificar. Y ahí sí quisiera, yo me voy a, no tengo una idea clara de cómo se puede hacer, pero lo que sí creo es que tratar de hacer el ajuste, primero, si el gobierno llega a la conclusión de que se necesita hacer el ajuste, hay que tener la idea de que hacer el ajuste solo se puede. Hay países que lo han hecho, pero no está esa asistencia de tener un organismo internacional detrás. Y tú mencionabas cuál es el impacto. Por ejemplo, el riesgo país ha bajado sustancialmente desde 2.400 puntos básicos, es decir, la diferencia entre los bonos de los Estados Unidos y los bonos salvadoreños eran 24%. En este momento, incluso el riesgo país del Salvador está abajo de Honduras, que siempre fuimos un mejor riesgo que Honduras, y Honduras estaba arriba del Salvador y está abajo del promedio de América Latina. Es decir, el reperfilamiento de la deuda y las recompras de bonos y las expectativas de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario han hecho que la deuda salvadoreña sea más apreciada o vista con mejores ojos que lo que se veía hace un año, hace 2, hace 3 o hace 4 años. Entonces yo creo que son momentos que hay que aprovechar también. Pero yo insisto, pensar en hacer el ajuste sin el acompañamiento de los multilaterales va a ser muy duro para el país. O sea, es necesario llegar a tomar ese acuerdo. Sí. En las mejores condiciones para el país. Las mejores condiciones posibles, y yo creo que tratar de hacerlo sin asistencia es tremendamente costoso. Sí, porque no generamos los ingresos necesarios para hacerle frente a esa deuda. Ahora, va a haber, porque muchos dicen que esto se ha conocido de despidos en el sector público, Mauricio, y muchos dicen que estos despidos obedecen a esas condiciones que estos organismos multilaterales les ponen a los países para lograr estos acuerdos fiscales. Que calladitos ya están haciendo los ajustes. Pero es mire, lo que la gente dice. Pero mire,
Eso se trata de dar, es como quererle dar un viso más político. Cuando en un hogar ya no hay capacidad para seguir gastando, la gente de ese hogar empieza a recortar los gastos sin necesidad de que el banco llegue a recortárselos. Ese racional puede ser que lo estemos viendo de que ya a nivel del gobierno se han dado cuenta de que no pueden sostener el nivel de gasto público y que tienen que recortar muchos de los gastos porque de lo contrario no van a poder pagarlos con la debida diligencia o con la rapidez que requieren los proveedores. Cuando empiezan a aparecer en los periódicos, miren, no han pagado el subsidio del transporte, no han pagado el subsidio de la electricidad, no han pagado el subsidio del gas, y entonces empiezan todos a decir, miren, es que la caja del gobierno o de esa familia ya no está dando, no han pagado el recibo de la luz. Y entonces dice, bueno, no, espérese, están gastando más de la cuenta, les van a cortar la luz. No, o sea, yo creo que ojalá que logren llegar a un acuerdo y que ese acuerdo sea provechoso para todos. En su discurso de toma de posesión ahorita, otra vez, el presidente dijo que, bueno, está resuelto el tema de la seguridad pública, que era transversal a un montón de sectores de la economía. No se sabe cómo va a ser el día después del régimen de excepción, eso todavía no. Pero dijo bien el milagro económico, o sea, que es un compromiso. ¿Qué detonante, qué punto de inflexión o qué acción ve usted a futuro en este 2025 que sea ese inicio de lograr el milagro económico? Bueno, lo primero es quitar esa incertidumbre de que el país se siga endeudando y que no está frenando el nivel de gasto. Es decir, si usted fuera empresario y sabe que el país va a tener que hacer un ajuste fiscal, usted diría, yo voy a invertir hasta después de que hagan el ajuste y que yo sepa qué es lo que va a pasar, si van a subir el impuesto sobre la renta, si van a subir el IVA, si van a encarecer los servicios públicos. Hasta que eso no pasa, los empresarios toman cautela. Entonces por ahí empieza el tema. Es decir, pero además de eso, junto con los acuerdos con el Fondo Monetario, suele haber acompañamiento del Banco Mundial y del BID. Bueno, hoy hay un actor nuevo que hace años no, que es el CAF. La CAF y el BESIE. Ajá, el BESIE. El BESIE ha sido bastante generoso con el país y la CAF también está siendo bastante generosa, pero el Banco Mundial y el BID acompañan porque son prácticamente interrelacionados, más el Banco Mundial que el BID, pero financiando proyectos. Entonces uno dice, bueno, acordémonos, por ejemplo, cómo en Panamá un chute de inversión, cuando hicieron la ampliación del canal, hizo que una inyección fuerte de inversión pública detonó la inversión privada. Y Panamá llegó a crecer hasta el 10% en esos años cuando estaba el canal más la inversión privada funcionando. Entonces la teoría dice que una forma de desatar la inversión es hacer un shock de inversión pública fuerte, de tal manera que todas las fuerzas económicas del país se muestren como en un periodo de recuperación. Y la siguiente tarea es hacer que eso sea sostenible, que no nos pase un poco lo que le pasó a Panamá, que después de que termina la ampliación del canal, y hoy crece Panamá al doble. Y hoy le tiene que invertir al canal y no logra hacer la inversión necesaria. Y le acaban de abrir un puerto en Perú. Y entonces está creciendo al 2,5% después de estar creciendo 10%. Usted ha dicho que hay que crear las condiciones y hay que atraer esa inversión. Hay una institución, ya existía, se le cambió el nombre, Invest, en la cual también está el secretario de Comercio e Industria. ¿Cómo ve el papel de esta institución? Que su papel es atracción de inversión. Bueno, yo no voy a decir cómo lo veo el papel, pero las cifras lo que mostraron es que la inversión extranjera directa en el segundo trimestre fue negativa.
Es decir, no vino un centavo extra de inversión extranjera en el segundo trimestre, más bien salieron 11 millones. Tuvimos inversión extranjera directa negativa. Y este año, en el primer semestre, si revisamos las cifras del resto de Centroamérica, nosotros tuvimos 170 millones de dólares de inversión extranjera. Honduras tuvo 500, Nicaragua tuvo como 700 millones, tengo las cifras por ahí, Costa Rica 2.000 millones, Guatemala como 500 millones, Nicaragua, que uno dice, no hay régimen, es muy difícil, ¿verdad? Pero Nicaragua tiene más inversión extranjera directa que nosotros. Entonces, algo no estamos haciendo bien. Yo se lo atribuyo fundamentalmente a esa inestabilidad fiscal. Porque cuando uno tabula todos los elementos que generan la inversión, es lo único uno voltea a ver a Nicaragua y dice... Y es más difícil verlo con el caso de Lo que Honduras. Echan del país hasta locuras, pues. Pero, lo que pasa es que también lo vemos desde afuera. Porque vaya, en el relato está de que el mundo nos ha vuelto a ver. Ajá. ¿Sí o no? Sí. Estamos posicionados. Ajá, y entonces, pero entonces, ¿qué falta? Pues, por eso le digo yo, uno tabula, ¿ve? Ahí dice, bueno, ¿cómo estamos en seguridad? Ok. ¿Cómo estamos en esto? Ok. Y entonces, uno empieza a ver, vaya, inestabilidad, llamémoslo, vaya, Estado de Derecho, ni Nicaragua ni Honduras. Institucionalidad, ni Nicaragua ni Honduras. Ajá. Entonces, uno dice, bueno, tienen todos estos componentes, pero reciben inversión extranjera. Entonces, ¿a dónde está? Y esa es una tarea que los que analizamos la economía y el país no hemos logrado descifrar. Yo quiero hacerle dos planteamientos de nuestros amigos radioescuchas, Mauricio. Por cierto, aquí está Luigi desde California. Luigi es un salvadoreño que vive en California y dice, saludos al invitado Mauricio Chusí, siempre atinado en sus intervenciones en materia de economía. Es una clase máster la que estamos recibiendo. Y aquí está Will también que dice, los asalariados pagamos IVA y renta, mientras que los empresarios solo pagan renta, ya que el IVA se lo trasladan al consumidor. El IVA que declaran proviene de la recaudación mensual que ellos hacen, pero sobre esto usted tenía algo que agregar. Sí, yo creo que el empresario cuando consume también paga IVA, el consumo de él, pero sí tiene razón, es decir, los empresarios hubo una época en que decían, nosotros somos los que más pagamos impuestos, los empresarios son los que más recaudan impuestos, que es un concepto distinto. Y se lo trasladan al Estado. Y se lo pagan al Estado. Por ejemplo, ellos recogen el impuesto sobre la renta de todas las personas que trabajan con ellos, ellos recogen el IVA de todo lo que ellos venden y lo reintegran al Estado. Entonces, ellos pagan impuestos sobre la renta en sus empresas y pagan IVA de todo lo que consumen ellos en lo personal. Para la operatividad de su empresa. No, la operatividad de la empresa se deduce de las ventas también. Tiene razón, es que se le devuelven, es cierto. Lo que es de lo que ellos como personas consumen. Y entonces ahí viene la discusión de que el empresario lo que consume, lo que paga IVA del empresario es proporcional o no es proporcional. Y entonces, pero realmente la gente en general, cuando vemos el IVA, que representa casi el 50% de lo que recauda el Estado, viene fundamentalmente del resto de los salvadoreños. Del consumo de los salvadoreños. Nos quedan 5 minutos, 5 minutos de entrevista. El 20 de enero llega Donald Trump otra vez a la Casa Blanca y quiera sí o no, pues eso cambia todo en todo el mundo, ¿verdad? Y ¿qué vaticina usted ya viendo la bola de cristal para la economía de nuestro país, tan dependiente de Estados Unidos? O las relaciones, ¿verdad? O las relaciones también. Para el año 2025. Bueno, lo primero es que todos los analistas coinciden en que lo que vamos a ver en el corto plazo son dos cosas: deportación masiva, cierre de la frontera y incremento de los aranceles a las importaciones de los Estados Unidos. Las otras medidas van a venir después, pero lo que vamos a ver es eso fundamentalmente. Ahora, sí, como el planteamiento del presidente Trump, del presidente electo, va
muy enfocado a potenciar a la empresa privada, van a reducir los impuestos, van a ampliar la reducción de los impuestos que hay en los Estados Unidos, van a quitar impuestos a varios elementos de, por ejemplo, las propinas de los restaurantes. Hay una serie y hay desregulación, es decir, los empresarios van a tener que cumplir menos regulaciones y eso ha generado un optimismo entre los empresarios. Entonces, yo soy de los que creen que esa llegada del presidente Trump a la Casa Blanca va a generar un crecimiento más alto. Y como la relación entre el crecimiento de los Estados Unidos y el crecimiento de El Salvador es casi 1 a 1, es decir, si Estados Unidos crece un 1% más, la economía de El Salvador crece casi un 1% más. Durante el primer periodo vamos a ver cierto empuje a la economía por el repunte del crecimiento de los Estados Unidos. Entonces, ahí hay un momento que hay que aprovechar. En dos vías podrían haber aumento de remesas porque esta actividad económica se activa en Estados Unidos y a través de las remesas podría haber. Y segundo, depende que no se dejen agarrar, compañero. Ajá, no, hablando de que la gente pueda tener más trabajo. Y en segundo lugar, Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Correcto. ¿Verdad? Y entonces podría haber un aumento en las exportaciones hacia los Estados Unidos. Sí, yo creo que esos elementos de exportación, primero, actividad económica, crecimiento en los Estados Unidos, y todos coinciden en que por lo menos el primer semestre va a haber un repunte en el crecimiento. No se sabe si en el segundo semestre, dependiendo de cómo se hayan dado las coyunturas, acordémonos, y Tony lo mencionaba hace un rato con el tema geopolítico, en el segundo semestre vamos a ver cómo evolucionan las cosas. Pero lo primero, el impulso viene de que probablemente va a haber un pequeño repunte de la economía de Estados Unidos. En segundo lugar, si se da ese repunte, va a haber mayor capacidad. Ya el desempleo, incluso el desempleo hispano, que ha estado creciendo, pasó de 5.1 a 5.3, podría el desempleo hispano en los Estados Unidos bajar porque hay más actividad económica, pero eso conlleva que necesitan más trabajadores. Más mano de obra. Más mano de obra. Y las exportaciones, teóricamente, debería favorecer nuestras exportaciones, sobre todo si le ponen más aranceles a México, Canadá y a China. Pero ojo, el problema, como mencionábamos en el corte comercial, el problema es que la demanda agregada a los Estados Unidos es fuerte y los aranceles podrían no ser tan efectivos como son en una época aunque la demanda no es tan fuerte. Lo que ha pasado con China, que le pusieron 50% de aranceles y los chinos se fueron a triangularon, se fueron a poner sus fábricas en otro lado y exportan desde otros países donde no hay aranceles. Pero yo creo que por lo menos la primera etapa del nuevo gobierno va a ser relativamente favorable para la economía de El Salvador. Somos muy pequeños, ¿verdad? Respecto de, pero se me viene a la cabeza el tema del programa de migración laboral, por ejemplo, que ya se tiene con el gobierno de Estados Unidos y dado que Estados Unidos va a necesitar más mano de obra, de repente eso podría subir, Mauricio. Esa es buena idea. Y poquitas visas. No, pero podrían dar más, más, claro. El problema es que todas se aprovechen. Pero es que es lo que hablábamos. En este momento hay 7.7 millones de no autorizados. De puestos de trabajo vacantes en los Estados Unidos. Si expulsan a 1 millón de trabajadores, eso subiría a 8.7 millones de puestos vacantes. Y desempleados hay 6.400.000. Entonces hay un déficit. Realidad obliga, ¿verdad? Yo creo que se van a dar cuenta. Sí. Sí. Bueno, muchas expectativas. Por el momento, expectativas, Mauricio. Gracias. Claro, un gran gusto. Siempre es un gusto conversar con ustedes, saber dónde estamos parados y qué es lo que más o menos se viene, ¿verdad? Ayudarnos a entender y que nuestra audiencia también tenga insumos para entender lo que está pasando, ¿verdad? Mauricio, siempre un gusto. Gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por invitarme y le deseo ¿Esta es su casa? A ustedes y a los salvadoreños que nos escuchan una feliz Navidad y un próspero año nuevo, un bien próspero año nuevo para todos. Para todos, ¿verdad? Hay que poner de nuestra parte también. Si usted quiere volver a escuchar esa entrevista, atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños.
Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn.